Bien, nuevamente bienvenidos entonces a esta cuarta clase de lo que estamos estudiando este año, que es el Sermón del Monte, principalmente con un foco puesto en lo que es el carácter y la vida práctica de nosotros como cristianos. Hemos visto, la introducción que fue conceptos generales acerca del Sermón del Monte. Después vimos en la segunda clase fue el carácter del cristiano, ¿se acuerdan? La semana pasada fue la influencia del cristiano y hoy vamos a ver un tema que va a tener varios subtemas, ¿ya? El tema general es la justicia del cristiano con el subtema el enojo, ¿ya? Ahora, la justicia, cuando siempre habla la palabra del Señor, por ejemplo, dice buscar el reino de Dios y su justicia. No sé si todos entendemos qué significa cuando dice la justicia o la justicia del cristiano. Básicamente se refiere a nuestros actos. Cuando habla de la justicia, se refiere a nuestros actos, pero en relación a la palabra del Señor. Es decir, cómo nosotros nos comportamos en obediencia a la palabra. Y eso la Biblia o las traducciones, algunas traducciones lo van a llamar la justicia, ¿ya? Entonces, para que nosotros entendamos, porque a veces nos podemos confundir con el concepto de justicia como en los tribunales o de los juicios, juez de policía local. No, cuando la palabra de Dios habla de la justicia del cristiano es el comportamiento del cristiano apegado a la palabra del Señor, ¿ya? Eso es decir, actos justos, ¿ya? Para que podamos entender cuando hablamos de la justicia. Y para el día de hoy, el estudio se basa, obviamente también en el Sermón del Monte, pero en lo que dice Mateo capítulo 5, verso 21 al 26, ¿ya? Lo voy a leer. Dice, esto es lo que dice Jesús a sus discípulos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Eso es lo que dice Mateo 5, del 21 al 26. Entonces vamos a hablar acerca del enojo. Ahora, ¿por qué estaba mal lo que decían los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los principales? ¿Por qué Jesús les dice, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Eso es lo que dice, ¿cierto? Eso es lo que Jesús está corrigiendo. Entonces, uno podría decir, pero ¿por qué está mal si la palabra dice, no matarás? ¿Cierto? Y eso lo dice, ahí para que usted anote la cita, en Éxodo, capítulo 20, verso 13, dice, efectivamente, no matarás. Éxodo 20:13 o Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos. Ahí está este mandamiento, no matarás. Entonces uno podría decir, pero ¿por qué está mal si realmente la Biblia dice no matarás? Números 35, que aquí está,
verso 30 al 31. ¿Quién lo tiene? Hermana, la pastora Elizabeth. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Ahí está. Entonces, el libro de Números, capítulo 35, versos 30 y 31, efectivamente dice que todos los asesinos deben ser ejecutados. Es decir, la ley, ya, por un lado estaban los 10 mandamientos que decían no matarás, y también la ley, había una ley posterior que decía que los asesinos, había un castigo para los que mataban gente, para los homicidas, para los asesinos, ¿ya? Entonces, Números 35, 30, 31 dice que todos los asesinos deben ser ejecutados. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Por qué Jesús lo corrige? Si efectivamente la palabra de Dios habla acerca de esto de no matar y de que alguien que mata a alguien iba a ser juzgado. El problema es el siguiente. Por un lado, tenemos Éxodo 20:13 que decía, no matarás, pero ellos, ¿qué le hicieron? Le agregaron Números 35, 30 y 31 que decía que el que mataba iba a ser culpable de juicio, de un juicio. ¿Cuál fue el error? Fue que unieron dos mandamientos que se parecían, pero no eran lo mismo. Unieron dos mandamientos. Usted dice, si alguien puede leer Mateo 5:21, solo hasta juicio, Mateo 5:21. Oíste que fue dicho. Mire, es que esto es importante, pare un poquito, mire, ponga atención a lo que dice Jesús. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ya. No sé si se da cuenta. Jesús, todo lo que dice Jesús, oíste que fue dicho, no matarás, hasta ahí debía haber sido realmente lo correcto. Pero Jesús dice, ustedes escucharon, a ustedes les enseñaron que el mandamiento decía, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que dice Jesús. Ese era lo que le habían enseñado los principales, los sacerdotes, los fariseos, habían interpretado de esa forma y habían unido dos mandamientos. El de Éxodo y el de Números lo hicieron en uno solo. Por eso Jesús, ustedes escucharon esto, a ustedes le enseñaron, no sé si queda claro, ¿no? No matarán y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ese no era el mandamiento original de Éxodo 20. El de Éxodo 20 era solo no matarás, pero ellos le agregaron otra cosa. ¿Y qué pasaba al agregarle? ¿Ya? Porque el primero era amplio, decía no matarás, sin apellido, sin agregarle nada, era sin condiciones, a secas, no matarás. Pero cuando ellos le agregaron la segunda parte, lo que estaba pasando es que lo limitaron solamente al asesinato, al homicidio, literal, ¿ya? Además, le agregaron que si alguien mataba a alguien, iba a ser llevado a un tribunal, a un juicio. Que además, usted lo leyó, ¿quién lo leyó? La pastora. Se necesitaban testigos. ¿Se acuerdan que se requerían testigos? Además, esto no era un castigo de Dios, sino que simplemente una condena humana de algún tribunal.
¿Se entiende? Sí. Ahora, lo vamos a entender mejor con el siguiente ejemplo. A lo mejor si usted lo ha hecho, no levante la mano. Pero ¿cuántos de acá han matado a alguien alguna vez? Una hormiga, no. Una persona, un ratón, una mosca, no. ¿Cuántos de nosotros hemos asesinado a alguien? Yo diría que nadie, ¿cierto? O la mayoría no ha matado a nadie. Entonces, yo sé que están anotando, no quiero que se pierdan estas explicaciones porque son, aquí está la médula, la esencia de lo que Jesús está corrigiendo. ¿Ya? Mire, póngame atención un poquito porque aquí está la esencia de lo que estaban enseñando mal. Yo les decía, si a mí la palabra de Dios me dice, no mates, porque si matas a alguien te van a llevar a un tribunal, yo pregunto aquí, vamos a hacer este ejemplo, ¿quién de aquí ha matado a alguien? Nadie. Entonces, del punto de vista de cumplir ese mandamiento, todos nosotros cumplimos. ¿Cierto? Porque como nosotros no hemos matado a nadie así literalmente, tampoco nos han llevado a un tribunal, no hemos sido condenados, nosotros decimos, estamos bien con el Señor. Cumplimos este mandamiento. Gloria a Dios. ¿Sí se entiende, no? Sí. Entonces ellos, cuando le agregaron esto, ellos se sentían, como le agregaron esto, se sentían que habían cumplido al pie de la letra la ley. Porque es muy difícil que alguien, yo sé que hay asesinato, hay homicidio, pero la mayoría de la gente no anda matando gente. Entonces, desde ese punto de vista, los fariseos se jactaban por decir, oh, ya cumplimos la ley. Entonces, aquí viene ahora, el problema fue, como les digo, les vuelvo a recalcar, que ellos unieron dos mandamientos, ¿ya? Y aquí ahora Jesús viene a decirle, oye, que fue dicho esto, pero yo les voy a decir qué significaba realmente el mandamiento original de Éxodo 20:13 que decía, no matarás. Y aquí Jesús se los va a explicar. Le dice Jesús, en Mateo 5:22, está acá la lectura, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, anote solo la cita, Mateo 5:22, dice, ustedes, ¿cierto?, escucharon que el mandamiento decía no matarás y cualquiera que matara a su prójimo será culpable de juicio. Pero yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, así lo traduce la Nueva Traducción Viviente, corres peligro de que te lleven ante a un tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Entonces, los fariseos decían, no hemos ido ya a un tribunal terrenal, a un juicio, pero Jesús dice, pero incluso ese mandamiento de no cumplirlo te podría llevar ahora al infierno. Es bastante más profundo, es más elevado el requerimiento que Dios hace a través del mandamiento no matarás. Entonces, la Nueva Traducción, bueno, la otra lo traduce la Reina Valera, dice por ahí fatuo, ¿se acuerdan? Necio, ¿ya? Ahora, le puse ahí la progresión del enojo, la progresión quiere decir algo que va en aumento, que va avanzando, ¿ya? Es por eso le puse la progresión del enojo. ¿Por qué? Porque todo parte con enojarse con alguien. Así dice el texto, pero yo os digo que aun si te enojas con alguien, es decir, todo comienza con el enojo. ¿Alguna vez alguien se ha enojado acá? ¿Sí o no? Amén. Alguien por ahí dice, te enojáis por todo, enojáis por todo, enojón. Pero yo digo, aún si, es decir, el
no matarás, todo comienza con el enojo. Cuando tú y yo nos enojamos, ahí está el puntapié inicial para quizás llegar a violar el mandamiento no matarás. Entonces, la progresión del enojo parte con enojarse, ¿cierto? Ahora, dice Jesús, pero si ese enojo aumenta, porque el enojo es algo interno, ¿cierto? Tú muchas veces te da rabia, pero internamente tú no... ¿Estás ahí enojado? ¿No? ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada, ¿cierto? Pero internamente está enojado. No lo dice, no dice nada, ¿cierto? Pero el enojo se va para adentro. ¿Cuánto alguna vez se han enojado así para adentro nomás? Y no dicen nada. Siempre dicen, ¿cierto? A veces nuestra cara, nuestros gestos lo pueden demostrar, pero nosotros no decimos que andamos enojados. Ya, entonces, por eso todo parte por el enojo. Ahora dice Jesús, si le llamas a alguien idiota, es decir, tratarlo de idiota igual es una palabra fuerte, ¿no? Nosotros estamos más acostumbrados al tonto. Soy tonto. Idiota suena más fuerte la palabra idiota. ¿Ya? La Reina Valera dice necio. ¿Ya? Aquí pasó algo, porque ya del enojo que estaba acá adentro, ahora salió afuera. Y lo traté de idiota. Ya no quedó solamente aquí, ¿cierto? Sino que ahora salió afuera y lo verbalicé, lo hablé. Le dije a la persona, eres un idiota. Entonces, ve que esto como que va avanzando, ¿cierto? Ya no se quedó solo en el enojo, sino que ahora salió afuera y lo expresé. Dije, eres un idiota. Y dice Jesús, y si maldices a alguien, entonces la última parte del no matarás es maldecirlo, maldecir a esa persona. Si alguien puede buscar ahí Mateo 26, que está ahí abajo la cita, del 69 al 74. Mateo 26, 69 al 74. No es lo mismo, pero yo quiero demostrarle la progresión del pecado cuando está en nuestras vidas. Mateo 26, 69 al 74. ¿Quién lo tiene? Hermano Orlando allá. Mire, usted se va a acordar de este pasaje. Amén. Tiene por título Pedro niega a Jesús. Amén. Lo vale la NTV. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta que le dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró, que me caiga una maldición si le miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Amén. Ahí está, no está relacionado al enojo, pero sí a cómo las cosas van avanzando. Dice que Pedro primero negó, dijo, no, yo no lo conozco. Después dice que lo negó y juró. Dijo, no, si lo juro por no sé qué cosa. Y después maldijo. Es decir, el pecado cada vez fue llevándolo a más y a más. Entonces negó, juró y maldijo. Algo similar pasa con este otro pecado, que es matar a alguien en el sentido de ofenderlo. Todo parte con un enojo. Después, dice Jesús, después ese enojo va a llevarte a tratarlo, si permanece, a tratarlo de idiota, de tonto, y después finalmente dice que va a llegar a la maldición. Y la maldición, vimos que enojarse primero era algo interno.
tratarlo de idiota es algo externo, pero la maldición lleva ambos componentes, porque la maldición brota de un deseo profundo de maldecir a alguien y además de decírselo, te maldigo, o lo que nosotros decimos a veces, no te deseo mal, pero porque a veces brotan esos pensamientos, hermano, brotan, claro, a veces también tú deseas la maldición, sin expresarlo, pero dentro de ti estás y como deseando que a esa persona le pase algo malo, ¿cierto? Entonces, los fariseos cuando les pasaba esto, de tratar mal a alguien, de enojarse con alguien, de maldecirlo, ellos pensaban que no estaban violando ninguna ley, porque como no lo habían asesinado literalmente, ellos se sentían que lo habían cumplido ante Dios. Pero Dios les dice, no, incluso cuando tú te enojas con alguien, estás violando o estamos violando el mandamiento que dice, no matarás. Sí, se va entendiendo, ¿cierto? Jesús les dice aún lo que tú piensas respecto a la otra persona en términos negativos, de enojarte, de tratarlo mal, de ya llegar a maldecir a esa persona, tú estás expuesto incluso al infierno. ¿Ya? Entonces, la progresión del enojo es, todo parte con un enojo, enojarse, tratarlo de idiota y finalmente maldecirlo. Eso es en base a lo que Jesús está diciendo. Entonces, lo que Jesús, lo vamos a ver más adelante, lo que nos está advirtiendo, que un enojo, o sea, que violar ese mandamiento de no matarás, puede partir simplemente con un enojo. Te puede llevar, de hecho, cuando nosotros vemos, no sé, los crímenes pasionales, ¿cierto? Pongo ese ejemplo porque los crímenes pasionales siempre van a partir en el amor, en el sentimiento, en todo bonito, que te amo, que te quiero, que mi vida eres tú. Y empieza a pasar los años y esa relación se empieza a deteriorar a tal punto que una persona, después de haberla amado tanto, está dispuesto a matar, a asesinar a la otra persona. Entonces Jesús nos está diciendo que ese asesinato parte con el primer enojo. El primer enojo nos puede llevar a tal punto que si nosotros no lo detenemos a tiempo, nos puede llevar, quizás nosotros no vamos a matar a alguien, ¿cierto? Pero nos puede llevar a odiar a alguien, a tenerle rencor, desearle mal, y eso no le agrada al Señor. Raíces de amargura, exactamente, o sea, a veces en lo que es nuestras convivencias, ¿cierto? Alguien decía por ahí, no soy monedita de oro, como era el dicho, para caerle bien a todos. Exacto, sí es cierto, ¿no? A veces hay personas con las cuales nosotros tenemos mayor afinidad que con otras, es cierto. Pero como cristianos, el Señor nos llama a no odiar, a no tratar mal, que quizá ese enojo momentáneo pueda pasar prontamente. Que no se ponga el sol, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Ante nuestro enojo. Ahora, si el enojo tiene una progresión, que parte de enojarse, tratarlo de idiota y maldecirlo, también el castigo tiene una progresión, por lo que dice el Señor. Vamos a ver ahora, porque el enojo, como va aumentando, también va llevando consigo ciertos castigos, ¿ya? Que van también de menos a más. Según lo que leíamos, el enojo, dice la Nueva Traducción Viviente, está sujeto a juicio. El enojo está sujeto a juicio. El tratar a alguien de idiota dice que puede ser llevado a un tribunal. Y maldecir puede ser llevado al infierno. ¿Sí se entiende? Mire, el enojo, tomando en cuenta la Reina Valera que dice que puede ser llevado al concilio,
así dice la Reina Valera, está hablando, yo ahí le puse juicio, pero está hablando de, a ver, el concilio era el concilio de ancianos, era de personas que creían en Dios, ¿ya? Entonces, si había un problema, él dice, si tú te enojas con alguien, es probable que te tomen y te lleven al concilio. Es como que si aquí nosotros nos enojáramos entre nosotros, hiciéramos una junta con los diáconos, con los pastores, y lo lleváramos a él. ¿Se entiende? Así como algo muy local, muy nuestro. Pero después él dice, pero si lo tratas de idiota, te podrían llevar a un tribunal, ya no algo aquí de la iglesia, sino a un tribunal de la república. Eso está diciendo, ¿cierto? Eso va como creciendo. Y después, si tú maldices a alguien, el Señor dice que ahora serías llevado al infierno. O sea, ya estamos hablando de algo fuera de lo que es el ámbito humano, sino que ya a la condenación propiamente tal. ¿Sí? Entonces, así como el enojo va creciendo, enojo, tratarlo mal, maldecir, el castigo también va creciendo. Del concilio, de algo local, puede ser llevado a un tribunal de la república y finalmente al infierno. Entonces los fariseos, ellos decían, si yo asesino a alguien, solo me van a llevar al concilio, algo local. Y Jesús le dice, no, podría ser llevado a un tribunal, incluso al infierno. Entonces Jesús da una enseñanza aún más profunda de lo que era el mandamiento, no matarás. Él lo pone realmente en el ámbito que corresponde, le da la explicación que corresponde, el sentido que realmente tiene el matar a alguien. ¿Se va entendiendo, cierto? ¿Y cuál es, repaso, cuál era el problema de los fariseos con este mandamiento que habían hecho? Habían juntado, bien, 2 mandamientos, bien. Entonces vimos la progresión del enojo, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la progresión del enojo? Enojarse, tratarlo de idiota y maldecir. Y aquí está la progresión del castigo, ¿ya? Que es juicio, tribunal, infierno. Es decir, si yo me enojo, puedo irme al juicio, al concilio. Si lo trato mal, me podría ir al tribunal. Si lo trato de idiota, me podría ir al tribunal. Pero si lo maldigo, me podría ir al infierno. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, vamos a seguir con los 2 ejemplos que Jesús expone, y si alguien me puede ayudar con Mateo 5, del 23 al 24. Mateo 5, 23, 24, y otro, Mateo 5, del 25 al 26. ¿Quién lo tiene? Mano Matías. Dale. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Entonces, el primer, como ejemplo, porque Dios habla primero de qué significaba el mandamiento y ahora va a poner 2 ejemplos, ¿ya? Y pone el primer ejemplo, que es cuando uno va a ofrendar al templo, ¿ya? Y el segundo que va a poner, que el otro texto, Matías, el 25 y 26, que es ir a la corte por cargo en tu contra. Dice: Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ya, aquí hay dos temas que nos ponen, como yo siempre digo, entre la espada y la pared, porque el primero, cuando habla acerca de la ofrenda, dice Jesús que si tú cuando vayas a ofrendar te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, no tú algo en contra de otra persona. ¿Se entiende la diferencia? Porque es fácil cuando yo tengo algo en contra de alguien. Ya a mí me cae mal el hermano Eusebio. ¿Ya? No hay nadie Eusebio aquí, ¿cierto? Ya, a mí me cae mal el hermano Eusebio. Yo lo que esperaría,
¿cierto? Lo que Jesús espera, dice que si tú te acuerdas que al revés, que el hermano Eusebio tiene algo en contra de mí, al revés, pues yo podría decir, bueno, él se enojó conmigo, yo no tengo nada que ver. Pero Jesús dice, si tú te acuerdas que él tiene algo en contra de ti, anda y tú y reconcíliate. ¿Por qué tiene que ser antes de ofrendar? Tiene que ser antes de ofrendar precisamente por lo que está enseñando. Porque si yo estoy mal con mi hermano, estoy violando el mandamiento que dice no matarás, porque él dice, si tú te enojas con alguien, ahora él dice, si tú sabes que alguien está enojado contigo, no podría yo, por un lado, estar enojado, violando un mandamiento y después estar adorando a Dios. Dios como que dice, no me des esa adoración porque estás en desobediencia. Y Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Puedo obtener una carita así de como que yo lo adoro, pero Dios sabe en mi corazón que yo tengo algo en contra de alguien, o que estoy enojado con alguien, o que esa persona tiene algo en contra de mí. Entonces no podría yo adorar a Dios con algo sucio. ¿Sí se entiende, no? Sería algo, tratar de engañar a Dios cuando Dios no es imposible. Dios conoce el corazón. Entonces, Él dice, para que tu ofrenda, Él pone ese ejemplo, tenga valor ante Dios, tienes que estar limpio de mente, limpio de corazón, limpio de mano, no tener ninguna raíz de amargura, ni un enojo con nadie, para que Dios se agrade de esa ofrenda. Entonces, Él dice, pone el ejemplo del templo, y este ejemplo, hermanos, nos habla de la relación nuestra con otros creyentes. O sea, entre nosotros. El ejemplo de la ofrenda, Jesús lo pone porque un inconverso no ofrenda en el templo. Los que ofrendan en el templo son los creyentes, son los discípulos de Cristo, son los que ofrendan. Entonces, el primer ejemplo que pone Jesús es para los creyentes, para nosotros. Y el segundo ejemplo, ¿cierto? Dice, ¿lo puede leer de nuevo, Matías, por favor? Por tanto, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pague el último cuadrante. Amén. Entonces, ahora Jesús nos va a poner en relación, como va a decir ahí, nuestra relación ahora con los incrédulos, porque Él habla de tu adversario, así dice Jesús. Si tu adversario tienes una deuda con él, dice, ponte de acuerdo antes que vayan al tribunal. ¿Cierto? Porque si no, el adversario te va a llevar a un juicio. Entonces, el Señor, mire, siempre a nosotros como cristianos nos va a pedir tomar la iniciativa. Es decir, que nosotros podamos ir y arreglar el problema, dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Ahora, el tema de la ofrenda aplica a la ofrenda, a la oración, al ayuno, a los cánticos, a nuestro servicio, nuestra asistencia a la iglesia. O sea, de la ofrenda se desprende todo lo demás, todo nuestro servicio. Ahora, para ser bien honesto y sincero, a veces nosotros podemos tener un disgusto con alguien dentro de la iglesia y pasamos igual a ofrendar y no nos da lo mismo. Nos da lo mismo, hermano. Nos da lo mismo y Dios está mirando eso, hermana Iris. Cuando uno hace ayuno y se enoja durante ese proceso, ya no vale el ayuno. No, o sea, yo creo que ahí lo que sí vale es que si hay un enojo que se produjo después del ayuno, arreglarlo. O sea, de hecho el Señor nos está llamando a eso. O sea, si hay un enojo, arréglalo. Y que no pase más allá. Porque claro, efectivamente, si tú estás ayunando, por ejemplo, y estás enojado con alguien que sucedió después de empezar el ayuno, finalmente ese ayuno como que no va a llegar muy bien ante Dios. Claro, o sea, en ese momento lo que dice Jesús es que nosotros debiéramos arreglar eso, porque Él pone el ejemplo de ofrendar, es decir, que justo cuando tú vas a ofrendar, dice, ¿te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti? Anda y arréglalo, deja tu ofrenda allí y arréglalo.
Entonces, si en el momento de comenzar el ayuno o posterior, nosotros debiéramos tratar de arreglar el problema, reconciliarnos. Ahora, si es un hijo de Dios con el que yo estoy enojado, es una hija de Dios, atención con esto, el problema debiese arreglarse sí o sí, ¿cierto? Porque los dos somos hijos de Dios y la palabra aplica para los dos. O sea, el que está enojado y el que provocó el enojo, y si son los dos cristianos o son las dos cristianas, debieran rápidamente arreglar el problema. Porque en los dos o en los dos corazones se supone que habita el Espíritu Santo de Dios. Siempre la palabra del Señor, como yo decía adelante, nos va a llamar que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, que los enojos debiesen, así como nacen, porque no podemos evitar enojarnos, debiesen también rápidamente morir. Y si hay algo que arreglar, conversarlo. Conversarlo como personas cristianas, civilizadas, como se dice, para tratar de arreglar el problema. No se trata de echarle tierra y como que no hablemos de esto, aquí no ha pasado nada. No, hablémoslo, pero como personas cristianas. Amén. Y entonces, el ejemplo de ofrendar habla de nuestra relación como creyente, y el ejemplo que pone Jesús con nuestro adversario habla cómo nosotros nos relacionamos con los incrédulos o los no creyentes. Bien, ya. Como yo les decía, todo comienza con el enojo. Ahora, no todo enojo es malo. Porque a lo mejor usted se enoja y va a decir, oh, ya pequé, ya violé el mandamiento. No, vamos a ver enseguida que no todo enojo es malo. Pero el enojo, como recién le estaba diciendo, debe ser tardo en surgir y rápido en morir. Tardo en surgir el enojo, pero rápido en morir. Jesús se refiere, cuando habla del enojo injusto, pero no en cuanto a la otra persona, sino en cuanto a mí, porque ese enojo injusto puede estar basado o es producto de mi orgullo, de la vanidad, del aborrecimiento, del rencor, de la venganza. Necesitamos que el enojo no crezca. Es cuando nuestro enojo, como podríamos decir, se sale de las casillas, ¿cierto? Porque nos podemos enojar, pero cuando ese volcán interno explota, ofendemos, humillamos, maldecimos, incluso puede llegar hasta palabras groseras, hasta con garabatos, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que lo controlemos, que apenas nazca el enojo, podamos hacerlo morir. Que decante, que mengue ese enojo, porque si sigue ese enojo nos va a llevar a hacer cosas que no queremos. Y después de dichas las cosas, ¿cierto? Ya quedan en el corazón de la otra persona, herimos, y después cuesta mucho que esa persona se olvide de las palabras malas que les dijimos, ¿cierto? Y ofendemos. A veces en un momento de enojo, quizás es mejor no hablar en ese momento, porque en el enojo, como la sangre hirviendo, ¿cierto? No va a permitir que uno se ponga de acuerdo. A veces mejor es que decante, que pase un rato, o que pase una hora, qué sé yo, para después volver a hablarlo, pero más calmado. ¿Ya? Voy a pasar la siguiente. Ahora, el amor versus el odio o el enojo, según 1 de Juan 3:15, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Mire, lo leemos todos juntos, ¿le parece? Dice, todo odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Qué le pareció? Cualquiera que odia a un hermano o hermana, obviamente se entiende, en el fondo de su corazón, y aquí está
el punto que Jesús toca, que acá Juan lo recalca, en el fondo de su corazón es un asesino. Y esto está en concordancia con lo que dice Éxodo 20:13, no matarás. Porque un hijo de Dios, una hija de Dios, no puede odiar a nadie. No es el ejemplo que Jesús nos dejó. Ya, anote la cita ahí. Entonces, según este pasaje, odiar a tu hermano te hace un asesino. Y esto era lo que los fariseos no entendían. Para ellos odiar a un hermano no tenía mayor problema. No era considerado un asesino ante Dios. Y ese era el problema que Jesús vino a corregir. Entonces ahora la palabra de Dios a través de los apóstoles nos enseña que odiar a un hermano es considerarte un asesino ante los ojos del Señor. Es fuerte, hermano. Y de hecho nosotros lo minimizamos también. Estamos como los fariseos. Nosotros pensamos que alguien que te caiga mal, que hable mal, que lo odie, que no sé, como que no es tan grave. Así lo vemos. Nos parecemos a los fariseos, hermano. Pero no hemos visto la profundidad de violar este mandamiento que Jesús vino a corregirlo y a dar el sustento o el fundamento correcto de ese mandamiento. Entonces, la palabra del Señor nos llama, primero que nada, si nos enojamos, que eso pare lo antes posible. Porque si no, eso va a ser como una bola de nieve, ¿cierto? Va a ser como una bola de nieve que va a crecer y crecer. Ahora, ¿por qué yo le decía que no todo enojo es malo? Porque precisamente Efesios, anote esta cita, Efesios 4, 26 al 32, Efesios 4, 26 al 32, anote la cita y mire para acá, por favor. Y aquí, efectivamente, Pablo, que le escribe esta carta a Éfeso, les dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, porque como somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, nos vamos a enojar. Nos va a dar rabia muchas cosas. Pero Pablo le dice, pero no pequen. ¿Y qué significa eso? Que el enojo no se salga de control, ¿cierto? Que no llegue a las manos, que no llegue a las palabras groseras, a la humillación, a la descalificación, ¿cierto? A tratar a alguien así de lo más bajo. Eso es lo que el Señor dice, enójense, pero no pequen. Que ese enojo no tome dominio, que no quede arraigado en el corazón, que no quede por años ese rencor, ese enojo que no quede en el corazón. Porque por eso el Señor dice, enójense, pero no pequen, ¿cierto? Eso es lo que dice. Después dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso es lo que estábamos hablando. Es decir, que así como nació, así rápido muera, ¿ya? Ni deis lugar al diablo. Cada vez que nosotros nos enojamos, le estamos dando un lugar al diablo que empiece ahí a darle como sople, aire, ese fuego, que se enoje, ¿cierto? Y que llegue a hacer cosas que son realmente malas ante Dios. Y aquí dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí hay un ejemplo que lo vamos a tomar respecto al enojo. Él dice, el que hurtaba, no hurte más. Nosotros podríamos decir, ya, yo era bueno para robar y no voy a robar más. Y con eso ya quedó bien ante el Señor. Pablo dice que no basta con eso. No basta con solo dejar de robar, sino que él dice ahora que el que robaba, lo deje de hacer, pero ahora trabaje, ¿cierto? Eso dice, para que con lo que gane pueda ahora él compartir con el resto. ¿Se entiende, cierto? Eso es lo que no basta decir solamente con no voy a robar, sino que el que robaba dice, trabaje para que con lo que gane comparta con los demás. Si lo llevamos al enojo, podríamos decir, el que era bueno para enojarse, o si tú te enojas, no te enojes, sino que ahora trata, ¿cierto?, de hacer totalmente lo contrario, de acercarte a esa persona, que a lo mejor no te va a caer bien por todo, pero tratar de llevar, como decimos nosotros, la fiesta en paz. O sea, hacer algo
para que no simplemente no enojarse, sino que las cosas vayan mejorando. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces también eso nos habla por lo mismo del enojo. El enojo, enojémonos. ¿Ya? Enojémonos, hermanos. ¿Están de acuerdo? Ya, pues si no me responden me voy a enojar. Pero ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esa es la enseñanza. Que no enojemos, pero controlemos esto, hermano. Bueno, y todo lo demás. La lengua. Podemos llegar hasta las manos, hermano. ¿Sí? Entonces, y además dice que las palabras que salgan de nuestra boca sean buenas y necesarias para edificación a fin de dar gracia a los oyentes. A veces tú te puedes estar enojado y alguien te está mirando. Alguien que se está acercando al Señor y te ve a ti así totalmente desaforado, totalmente airado, fuera de control. Y eso no está siendo edificación para el que te está mirando, para el que te está escuchando. Entonces, incluso, hermano, aquí dentro de la iglesia también nosotros. A veces nosotros nos sentamos aquí y si tú ves que al lado tuyo hay a un hermanito nuevo que está recién llegando, ten cuidado, hermano. Cuida de tus gestos, tus palabras, lo que tú dices, lo que opinas, porque hay alguien que tú puedes traerle quizás un mal ejemplo para alguien que recién se está acercando al Señor. Entonces, están los ojos puestos sobre nosotros, ¿ya? Y si no es la iglesia, en la casa también. Tú tienes niños, tienes gente que a lo mejor no es cristiana y te ve reaccionar de esa forma y dice, ¿qué voy a ir yo a la iglesia? Conociendo a este, a esta. Entonces, nuestro testimonio tiene que ser un testimonio de acuerdo a lo que Cristo nos enseña. Quería hacer un comentario con respecto a eso. Amén. Hace años atrás yo una iglesia donde los varones jugaban a la pelota. ¿Ya? Entonces armaban partidos de fútbol y en la iglesia, estoy hablando de los que cantaban todos, los jóvenes. Y cuando llegaba la hora del partido, Se le olvidaba llevaban la escoba, sí, a tal punto que el pastor tuvo que prohibir que jugaran a la pelota. Esta ahí dice, no deis lugar al diablo. O sea, como alguien dice, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invita? O sea, si es normal, por ejemplo, que en un partido de fútbol los ánimos se calienten, se caldeen los ánimos y podrían llevarnos a reaccionar no como un hijo de Dios. Entonces, si yo sé que eso va a provocar eso, no lo hago. No hagamos eso. ¿Me entiendes? Y así muchas cosas, hermano. Si a veces nosotros estamos compartiendo en una casa y típico que se ponen a hablar de algo y al final terminan todos enojados cuando hacen, entonces no demos lugar al diablo. No vamos a hablar o a tocar temas o a hacer cosas que sabemos que nos pueden llevar a irarnos y pecar, que es lo peor. Imagínense agarrarse a patadas, los hermanos, los ministros de alabanza. No, mal, pues, hermano. Mal. Entonces, por eso yo creo que eso de no deis lugar al diablo habla de que si sabemos que algo nos va a llevar a eso, no lo hagamos. No contristéis al Espíritu Santo con la cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Ves que como que eso va siempre, el Señor lo pone que va en aumento? Enojo, ira, gritería, maledicencia. Y toda malicia. Antes, y esto es lo que el Señor nos aconseja, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y atención aquí, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí hay un punto que yo quiero destacar. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos el otro día? Que nosotros le decimos al Señor, perdónanos como nosotros perdonamos. Pero acá Jesús hace algo distinto. Dice que nosotros nos perdonemos al revés, aquí dice.
como Dios ahora nos perdonó a nosotros. Entonces aquí nos pone la vara alta. Es como el mismo el mandamiento que os améis los unos a los otros, ¿ya? O ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo poco, hay personas que tienen problemas de autoestima, que se aman muy poco, así poco van a amar. Pero después Jesús dice en Juan, dice ahora que nos debemos amar así como Él nos amó a nosotros. Y ahí sí que nos deja la vara por allá arriba. Amén. Ya. Entonces, para terminar, hermanos, resumen, tengamos cuidado con el enojo. Que lo sepamos detectar, que estemos atentos, que nuestro espíritu esté, cuando estamos sintiendo enojo, Señor, que esto se vaya a arreglar el problema, si algo solamente tuyo, que el Señor trate con ese corazón y que esto no aumente. Amén. Ese es el consejo práctico para esta clase.